Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta rendición final de cuentas del magistrado Luis Guillermo Pérez. Otoniel, ya estamos listos para empezar y lo vamos a hacer además con un acto y una presentación artística y ancestral. Así es, Yajaira, muy buenos días a todas las personas aquí presentes y a quienes nos ven a través de las diferentes redes sociales del Consejo Nacional Electoral y del magistrado Luis Guillermo Pérez. Antes de iniciar, vamos a un ritual. Una armonización que ya ven ustedes aquí en el escenario a cargo del mayor indígena Humberto Figueroa. Los invitamos a recibirlos con un fuerte aplauso y así empezamos esta rendición de cuentas. Alu kuatan kayu, jadi baliu kayu. Nyabu pamima ya no territorio mituvo pes ahí no dayu. Kewi nyama jui presentación anante ma yananda kayu henen boy. Kali yo ne armonización anai no le ne tololi ma kayu dapian no le me ano tololi. Me ano ma avanzar kepe. Ahí bay. Nyebe nyeha bo kemana presentar que kali. Nyeha bo nya jui kali. Lu kayu dopala ne mah nyananda viva. Ya te hipoka teiu. Yo hapotu kubale. Nya kali de pamiva región amazónica kau
Ñancuyore Cuba y Panamena, Yananda Viva Macane Nune Cuba Mahane Joandayu. Ñeju Pani Hano de Mahane Hano Hibu. Y me atene hipocate paquete. Me hago. Fuerte aplauso para la comunidad cubeo del departamento de Vaupés, cerca a su capital, en Mito. A continuación, Yajaira, nos tenemos que poner de pies. ¿Por qué? Vamos a entonar las notas del himno de la República de Colombia. Los invitamos a ponerse de pie, por favor. La humanidad
Muy bien, pueden tomar sus sillas nuevamente. Ahora sí, empezamos de manera oficial este espacio. Les damos nuevamente los buenos días, la bienvenida a esta rendición final de cuentas del magistrado Luis Guillermo Pérez Otoniel, y nosotros estamos felices de poder encontrarnos en este espacio para este tema tan importante. Es el balance que nos presenta el magistrado de su periodo 2018-2022. Sin duda alguna, uno de los funcionarios más destacados del Consejo Nacional Electoral. Los invitamos a que se conecten a través de las redes del Consejo Nacional Electoral, las redes de Luis Guillermo Pérez, y a través de los medios de comunicación que siguen esta transmisión en directo. Pueden también sumarse quienes nos siguen a través de las redes sociales con el numeral rendición final de cuentas. Ahí los leemos para que entre todos sigamos el minuto a minuto de esta rendición. Y los invitamos ahora a ver un video con el perfil, lo que ha sido el recorrido del magistrado Luis Guillermo Pérez. Luis Guillermo Pérez Casas, abogado de la Universidad Nacional con maestría del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de Análisis de Problemas Económicos y Políticos Contemporáneos. Fue secretario general y representante permanente ante la OEA de la Federación Internacional de Derechos Humanos, donde intervino ante la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional de La Haya en Nueva York, así como ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y ante la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. Se desempeñó en el Comité de Expertos del Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo para la selección de proyectos en América Latina. Ahí parte también del perfil del magistrado Luis Guillermo Pérez Otoniel. Efectivamente. Bueno, recordamos que el magistrado Luis Guillermo Pérez nació en el Líbano, Tolima. Actualmente es magistrado del Consejo Nacional Electoral, elegido por el Congreso en pleno para el periodo 2018-2022 con 44 votos de la oposición política. Es abogado de la Universidad Nacional con maestría del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo en Análisis de Problemas Económicos y Políticos, también contemporáneos. Ha sido defensor de derechos humanos durante 30 años. Fue presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, secretario general y representante permanente ante la OEA de la Federación Internacional de Derechos Humanos. En nombre de la Federación Internacional de Derechos Humanos, intervino ante la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional de La Haya en Nueva York, así como ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y ante la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. Hizo parte del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, fue secretario ejecutivo de la iniciativa en Copenhague para la América Central y México, y durante 8 años se especializó en las áreas de ayuda y desarrollo y el impacto de los acuerdos de libre comercio y de derechos humanos. Anteriormente se desempeñó en el Comité de Expertos del Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo entre el año 1997 y 1998 para la selección de proyectos en América Latina. En la academia, Pérez ha enseñado en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en la Academia Diplomática de San Carlos y en la Universidad del Tolima. 9 de la mañana, 20 minutos. Llegamos al momento esperado, Jairo. Hay un momento muy especial, pero antes de darle la bienvenida al magistrado, queremos invitarlos a ver unos videos, unos testimonios que nos enviaron varias personas, varios líderes sociales y varios que también hacen parte de la vida política, con las apreciaciones de lo que ha sido la trayectoria y la gestión del magistrado Luis Guillermo Pérez. Vamos a verlo. La alternancia en el poder político asegura no solamente la democracia, asegura la paz pública, asegura la credibilidad de las instituciones.
Tenemos que aprender a entender que la inmensa riqueza de una nación es su pluralismo político, es la diversidad de las ideas, de los credos, de los pensamientos, que el aceptar esa diversidad y esa riqueza enriquece a un pueblo, enriquece su democracia. La gestión del magistrado Luis Guillermo fue garantista, nos sentimos representados, pero además de ello, siempre sentimos ahí de cerca a un defensor de nuestras causas, a un defensor de nuestros derechos, y le deseamos el mayor de los éxitos, y aquí nos deja un espacio fortalecido. Con mucho orgullo he registrado que Luis Guillermo Pérez, que representaba a los partidos de oposición, ha hecho una brillante labor en defensa de la democracia, en defensa del derecho a la oposición, en defensa de la transparencia en materia electoral y en materia del sistema político. En pro de la democracia, yo creo que hizo una tarea estupenda desde una perspectiva netamente imparcial, brindando garantías a todos. Luego yo no puedo sino agradecer la tarea del doctor Pérez. Quiero destacar la manera tan juiciosa y acuciosa con que desempeñó su labor de defensa del derecho del sufragio de las colombianas y de los colombianos. Quiero reconocer al magistrado Luis Guillermo Pérez del Consejo Nacional Electoral por ese trabajo inmenso que hizo en defensa de la Constitución, en defensa de la democracia, en defensa de la transparencia electoral. Sin duda, la gestión del doctor Luis Guillermo Pérez fue extraordinaria. Es un hombre sin descanso, insistente, persistente y resistente en su lucha por la moral política, en su lucha por la rectitud en los procedimientos. Fue destacado su papel preelectoral, reclamando transparencia en el proceso electoral, reclamando claridad en los procedimientos. Yo creo que si no hubiera sido por esa persistencia, otro hubiera podido ser el resultado, como lo fue 4 años atrás. Dar un saludo muy especial a la tarea que cumplió el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez. Estuvo siempre muy atento a garantizar, como es parte de sus funciones, que tuviéramos un desarrollo electoral tranquilo, pacífico, decente, con todas las garantías posibles para todas las partes dentro de la competencia, tanto en la primera como en la segunda vuelta y antes en las anteriores elecciones. Y desde el Consejo Nacional Electoral ha jugado un papel importantísimo en la defensa de la democracia y los derechos de la oposición. Bueno, para el magistrado Luis Guillermo Pérez tengo solo palabras de agradecimiento por todo lo que ha defendido la democracia y nos ha defendido a los jóvenes. Para las circunscripciones especiales indígenas hemos visto en el magistrado Luis Pérez un trabajo importante, primero en la transparencia en el marco de las elecciones, pero también un trabajo importante en que hoy la participación de las comunidades indígenas a nivel nacional, especialmente en el marco Senado, se lleve a cabo y sobre todo se lleve en el marco de la democracia. Ha sido importantísimo para evitar el fraude en Colombia en momentos tan delicados, fraude en la elección al Congreso tan discutida y fraude en la elección presidencial. Necesitamos muchos más hombres y mujeres jugados de esa manera por la democracia, de modo que mi aprecio y mi voz de solidaridad para Luis Guillermo Pérez. El magistrado Luis Guillermo es un magistrado que propende por la defensa de la democracia, por la defensa de las instituciones, por la defensa de la voluntad del pueblo, de la ciudadanía, de lo que la gente eligió durante las elecciones que han venido pasando. Entonces, mi agradecimiento y mi gratitud con el magistrado. Ha sido un aporte impresionante para garantizar el derecho a la democracia en Colombia. Y quiero agradecer al señor magistrado Luis Guillermo Pérez por haber hecho este trabajo tan impecable, ético, moral y, por supuesto, en pro de la democracia, de haber vigilado todo el proceso electoral en todas estas elecciones, tanto en las legislativas como en la primera y segunda vuelta. Es necesario personas así. Magistrado, muchísimas gracias. Hoy la democracia le debe a usted un gran avance. Escribió Lucas Villa horas antes de su asesinato. Ojalá el espíritu nos acompañe para que podamos sobrevivir, para crear
un mundo nuevo. Magistrado, en nombre de mi hermano Lucas Villa, quiero agradecerle por no olvidarlo, por tenerlo presente, porque la lucha de él fue la lucha de muchos jóvenes el año pasado, porque reivindicó nuestros derechos a través de su memoria. Hemos hecho la tarea. Desde la organización electoral hemos hecho todo lo necesario para que este proceso electoral fuese transparente. La transparencia y las garantías electorales no solamente ayudan a que se venza la abstención, ayuda a que la población crea en sus instituciones, ame su democracia, y ese ha sido nuestro reto. Para mí el magistrado Guillermo Pérez es un ser humano extraordinario, es muy amable, muy atento, es un ser humano, verdad, muy generoso con todo el mundo. Es muy especial con nosotros. Es una persona muy humana, muy humana. Una persona que defiende los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y también de los pueblos vulnerables. Una enseñanza muy importante que he obtenido del magistrado es su inexorable deseo por el respeto de los derechos humanos, por el fortalecimiento de la democracia y por la búsqueda de la justicia cada día. Y yo espero que Colombia entienda que nadie tiene que matar por sus ideas y nadie tiene que ser asesinado por profesarlas. Venga, Yajaira, para acá. Un hombre pacífico, tranquilo, comprometido. Así lo han definido muchos de ustedes, muchas de las personas que no están aquí. Consideramos, quienes lo conocemos más o menos, que han acertado realmente. Felicitaciones, magistrado Luis Guillermo Pérez. Queremos también agradecerle en nombre de las comunidades étnicas que usted ha apoyado, a las comunidades afro, indígenas, a los campesinos por defender los derechos humanos de los colombianos y las colombianas. Y así, Otoniel, llegó el momento de escuchar de la voz del magistrado su rendición de cuentas de este periodo 2018-2022. Venga, señor, que la gente quiere escucharlo a usted y no a nosotros. Esta madrugada estuve conversando con Rebeca Sprover, quien se encuentra en Alemania, expulsada hace un año de este país, a la que se le ha prohibido regresar a Colombia en 10 años. Rebeca me recordó que hoy justamente se cumple el aniversario del asesinato de Johann Sebastián, su compañero, su amigo, que murió vilmente asesinado en la ciudad de Cali, por haber hecho algo elemental: defender los derechos de la juventud, por haber hecho algo elemental: defender los derechos humanos de la población colombiana, por haberse atrevido a protestar contra un régimen criminal y de oprobio. Así que rindo homenaje a la memoria de Johann Sebastián Bonilla Bermúdez. Que no lo olvidemos, ni a él, ni a todos los jóvenes y jovencitas que han sido sacrificados con ocasión del estallido social. Que no olvidemos esa deportación arbitraria de Rebeca Sprover. Hoy el nombre del Estado colombiano todavía lo puedo hacer, aunque no sea el representante de este Estado, sino uno de sus funcionarios. Hoy puedo pedirle perdón en la distancia a Rebeca Sprover. Perdónenos, Rebeca.
Perdónenos que se le haya privado de la vida al ser que usted amaba. Y reivindico a esos 250 pasajeros que viajaron con ella a Alemania. Cuando ella retuvo el avión a gritos antes de que despegara del aeropuerto El Dorado, con su llanto, lo detuvo a gritos. Duró mucho tiempo el avión sin poder despegar, hasta que el capitán solidario fue a abrazarla y acompañarla en su dolor. Y luego esos pasajeros, cuando llegan a Alemania, esos 250 pasajeros de ese avión, cuando llega Rebeca a Alemania, primero hacen bajar a todos los 250 pasajeros y no se fueron. Se quedaron en el pasillo esperándola para abrazarla, para aplaudirla, para llenarla de cariño, de ternura, de aprecio, de reconocimiento y de amor por su sacrificio. Oh, si Colombia hubiese tenido en esos 250 pasajeros el amor por su gente, el amor por sus líderes y lideresas, el amor por nuestros jóvenes, nunca hubiésemos permitido, como lo ha dicho la Comisión de la Verdad, tanta barbarie, tanta crueldad, tanta injusticia. Sí, en primer lugar, también pido perdón contra nuestras comunidades indígenas que siguen sometidas al exterminio, contra las comunidades afro, sometidas igualmente a la discriminación, al racismo, a la pobreza, a la población colombiana, a esa inmensa cantidad de seres humanos que se acuestan con hambre, a niños que no tendrían que morir de hambre en un país absolutamente rico, de los más ricos del mundo en biodiversidad. Y ahí es cuando yo llego al punto de lo que trata esta rendición de cuentas: la democracia. La democracia. ¿Qué es la democracia si no se garantiza el esencial de los derechos, el derecho a vivir? Si no se garantiza la integridad física, si se intimida, se persigue, se acosa, se asesina a aquellas personas que piensan distinto, que reclaman un mundo diferente. Y tengo que empezar por hacer unos agradecimientos muy especiales. En primer lugar, a todas las víctimas, a los que no nos pueden acompañar en este acto el día de hoy. Hemos perdido a muchos de nuestros amigos y de nuestras amigas, desaparecidos, asesinados. Recuerdo a mi compañero de la Universidad Nacional, Alirio de Jesús Pedraza Becerra, desaparecido un 4 de julio de 1990, que está también su entrañable amigo Miguel Puerto. Cuánto sufrimiento buscando a Lirio durante años. Honro a su familia, a Virginia, a su hijo. Bueno, ¿y cuántos más? Eduardo Maña Mendoza, Jaime Garzón Forero. Recuerdo en particular a un gran amigo, a Josué Giraldo Cardona. Escribí un libro en su memoria que se llama Cortarle las alas a la impunidad. Cortarle las alas a la impunidad para que vuele la vida, para que haya justicia. Y ese hombre tan infinitamente bueno fue asesinado delante de sus 2 pequeñas hijas en la ciudad de Villavicencio. Sara, una de ellas, trabaja en mi despacho y he podido constatar que con el amor de su madre, con el amor de ella también por la memoria de su padre, han seguido adelante y siguen luchando en distintos escenarios por la paz y la transformación de este país. Y sin duda que tendría que mencionar muchos nombres más de tantos que han sido registrados por la Comisión de la Verdad, por esos cientos de miles de personas sacrificadas. Pero no puedo olvidarme también de los exiliados y las exiliadas, de esos millones de colombianos que han tenido que refugiarse en otros países huyendo de la guerra o huyendo del hambre. A todas ellas y a todos ellos también mi agradecimiento y mi homenaje.
Aquí está Betty Puerto, que viene de Barcelona y que representa también esa comunidad. A John Henry, que está exiliado en Austria, un joven brillante. Hoy ha venido a regalarme un balón de fútbol de lo que representa el deporte, él como profesional en el deporte, lo que representa el deporte para generar vida, para generar paz, para generar amor, y la mentalidad profunda que debe cambiar en la humanidad entera para que se comprenda cuál es el rol del deporte en esos escenarios. Y por supuesto, quiero agradecer en particular a mi familia, a mi madre, que vive en el exilio, que ha cumplido en estos días 80 años. Estaba un poco triste por no poderlo celebrar aquí en su país. A mis 3 hijos que viven en el exilio. A mis 3 nietas, a mis 3 hermosas nietas que también viven en Bruselas. Quiero saludar y agradecer también a mi padre, que tiene 82 años de edad, que aquí me está acompañando. Quien me enseñó desde muy niño el valor de la honradez, la honestidad, el trabajo, el amor por los demás. A mi niña, a mi pequeña hija, Luisa María de la Paz, que ha sido la inspiración y la luz de mis ojos en estos últimos años, que me ha dado muchísima fuerza en muchísimos momentos de dificultad. A mi esposa, Yamila Santos Santos, quien me salvó la vida cuando estuve en la agonía por la pandemia, por el COVID, en el apartamento. Y aún a riesgo de su propia vida, se sacrificó encerrada conmigo durante 3 semanas para sacarme de la muerte. A ella, que me ha dado también mucha fortaleza en muchos momentos críticos a lo largo de estos años. Gracias, mi amor. Gracias, mi esposa. Gracias por todo lo que me sigues dando y lo que le sigues dando a tu pueblo, a tu gente. Y tengo que agradecer, por supuesto, a toda la gente de mi despacho. Este trabajo no hubiese sido posible sin el compromiso cotidiano, sin el sacrificio de muchas horas de sueño, de muchos fines de semana, de muchos días festivos, de un extraordinario equipo de trabajo coordinado por mi amigo, compañero del alma y gran profesional Nicolás Escandón, para quien pido un aplauso. Párese, Nicolás, que lo vea, por favor. Bueno, también para John Jairo Gutiérrez, un amigo de toda la vida, un gran defensor de los derechos humanos. Para Pablo Bastidas y todo su equipo. ¿Dónde está Pablo? Que no lo estoy viendo. Bueno, a Pablo, a Carolina, a todos los que me han acompañado estos años. Y les he estado hablando de hombres, pero lo más importante en mi equipo han sido las mujeres. Y las 3/4 partes de mi despacho son mujeres. Así que para todas las mujeres de mi despacho pido un inmenso aplauso. Bueno, igualmente quiero agradecer a mis colegas en el Consejo Nacional Electoral. Sin ellos no hubiese sido posible tampoco llegar a donde estamos hoy. Todos ellos, con los que he tenido profundas diferencias, con los que hemos tenido enfrentamientos jurisprudenciales, jurídicos, doctrinarios, sobre los que hemos tenido profundas discrepancias en determinados momentos sobre las garantías democráticas o la interpretación de las leyes, incluyendo aquellos del Centro Democrático a los que siempre les recordé que hoy estamos en el poder, pero mañana van a estar en la oposición.
y la política es dialéctica. Y el Estatuto de la Oposición, que se aprobó en el año 2018 como consecuencia del acuerdo de paz, si no, hoy no tendríamos tampoco Estatuto de la Oposición. Más de 11 intentos de reforma constitucional y de reformas legales para que el estatuto pudiese ser posible, lo dijo la Corte. En una sociedad democrática hay que garantizar la alternancia en el poder político y eso es esencial. Tuvimos esos debates sobre el alcance y defensa de los derechos contenidos en el Estatuto de la Oposición y en la mayoría de esos debates mis colegas me acompañaron en posiciones garantistas sobre la aplicación del estatuto. Otro compromiso mío también fue el de la inclusión política y el empoderamiento de las mujeres en la política, en liberarse de la violencia en el ejercicio de la política. Y en ello quiero resaltar el papel de Doris Méndez, de mi colega Doris Méndez, quien hizo un trabajo sostenido con su equipo, un maravilloso equipo de trabajo el que acompañó a Doris Méndez durante estos años, con su campaña Súbete al Bus, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, proyectando ese mensaje fuerza de que hay que terminar la violencia política contra las mujeres para poder justamente garantizar sociedades más democráticas. Y bueno, estamos en eso, en ese reto de garantizar finalmente una reforma política donde las listas paritarias en cremallera efectivamente lleven a las mujeres en la proporción que les corresponde. Son más de la mitad de la población, más de la mitad de ellas deberían estar rigiendo los destinos públicos, y no solamente en las corporaciones públicas, consejos, asambleas, Congreso de la República. También deberían estar más representadas en un Consejo Nacional Electoral donde solo hubo una mujer en estos 4 años. Y por supuesto también en los cargos uninominales. Se puede llegar a reglamentar que los partidos políticos cada 4 años estén obligados a presentar únicamente candidatas mujeres a alcaldías, a gobernaciones, a la presidencia de la República. Hay que pensar también en la posibilidad de esas medidas afirmativas. Y bueno, me di una tarea y fue también lograr un reconocimiento de hacer avanzar los derechos políticos de las comunidades étnicas, de lograr justamente mayores niveles de formación, de empoderamiento, que pudiera reducirse el número de votos nulos, donde a menudo pues, se afectaban los cocientes y donde se afectaba la representación política étnica. Aún hay mucho por hacer en ese sentido. Se ha avanzado, pero se ha avanzado poco. Aún la representación de los pueblos afro a través de estas circunscripciones étnicas es no solamente precaria, sino que a menudo han sido abusadas para representar intereses completamente ajenos a los derechos colectivos de los pueblos afro, de los pueblos negros, del pueblo palenquero, del pueblo raizal. Y ahí tienen una curul aprobada constitucionalmente para la Cámara de Representantes que no han podido elegir porque ni siquiera se ha reglamentado, ni siquiera eso. Algo tan elemental como reglamentar que ellos puedan elegir, la comunidad raizal, su propio representante raizal al Congreso de la República, aunque sea una reforma constitucional, no se ha podido aplicar, no se ha reglamentado, ¿no? Y bueno, y aquí saludo a Chodo Alepar, de la comunidad raizal de San Andrés y Providencia, joven brillante, comprometido con las luchas de su pueblo. Como saludo a Miguel Obeso. Miguel, ¿dónde está Miguel? Miguel, que viene, aquí está Miguel. Miguel que viene del Palenque de San Basilio, primer pueblo libre de América. Y qué poco se habla de ello. Primer pueblo libre de América. Se resistieron con Bencos Biojó. Crearon sus propias autoridades, sus propias fuerzas de resistencia, hasta que la corona española tuvo que negociar con ellos y reconocer en el pueblo palenquero y en Bencos Biojó un líder con el que se garantizaba la paz pública en esos territorios. Pero luego la corona española no cumplió
y luego de más de 10 años de ejercicio de liderazgo de Bencos, fue capturado arbitrariamente, privado de su libertad y posteriormente ejecutado de manera infame. ¿Y qué consiguió la corona española con eso? ¿Es que acaso redujeron ese espíritu de libertad del pueblo palenquero? ¿Es que acaso acabaron con ellos? No. Siguieron resistiendo y resistiendo durante siglos. El más bello ejemplo de resistencia en las Américas está en ese pueblo palenquero para el que pido un aplauso, porque además hoy tienen una digna representante en la Cámara. Y por supuesto, también rendirle homenaje a todos mis amigos y amigas que hoy están en el Congreso de la República, en el Gobierno Nacional. Francia Márquez hubiese querido estar aquí con nosotros. Se le presentó una invitación a una gira por América del Sur. Ustedes la vieron recientemente en una hermosísima foto con el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y seguramente próximo presidente de esa gran y hermosa nación en las elecciones de este semestre. También muchos congresistas me pidieron que aplazara hoy este evento porque querían estar aquí acompañándome. Yo me excusé con ellos y les dije, ya mucha gente se ha agendado desde hace semanas para acompañarme hoy aquí. Vienen de distintas regiones del país, llegan de otros países, yo no les puedo incumplir. Y ellos me han comprendido porque lo más importante en esta rendición de cuentas son ustedes. Así que a los indígenas del Baupés, a los indígenas de Risaralda, a todos los indígenas del país, a los que aquí nos están acompañando, muchísimas gracias. En momentos muy duros que tuve que trasegar en la defensa de los derechos humanos, porque siempre he sido un defensor de los derechos humanos, en momentos muy duros me llevaron a rituales para salvar mi vida, y rituales muy profundos, a veces rituales muy complejos, muy difíciles, pero de esos rituales salí siempre fortalecido. A todas y a todos ellos, muchísimas gracias. Y bueno, vuelvo al comienzo sobre el tema de la democracia. Aquí yo le solicité al Registrador Nacional del Estado Civil, recién fue nombrado y en distintas conversaciones, que creara una delegada de asuntos étnicos y de género en la registraduría. La delegada no se ha creado, pero se ha creado una dirección y eso está en curso de concretarse, pero le reconozco al registrador algo muy importante, y es el haber viajado a los territorios indígenas, el haber viajado a los territorios afro, el haber creado nuevas registradurías en esos territorios, nombrando a indígenas y afros en esos territorios. Miguel hoy es representante de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Palenque, en San Basilio de Palenque, también como resultado de ese compromiso. También tiene una hermosa mujer y comprometida mujer dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos étnicos dentro de la registraduría, y mujeres especializadas en los temas de género. Y yo siempre he creído que la inclusión en democracia implica que en los altos cargos de responsabilidad aparezcan rostros de esa Colombia profunda, de esa Colombia diversa, que haya más afros y que haya más indígenas en la representación del Estado, a los más altos niveles. Y tienen que tener la posibilidad de desarrollar ese derecho. A mí me gratifica el nombramiento de Luis Gilberto Murillo como representante del gobierno del pueblo colombiano ante el gobierno de los Estados Unidos en
en Washington, y creo que es un paso muy significativo. Hoy escuché que van a nombrar también como el primer cónsul en Miami a un afro del Pacífico. No sabemos quién sería, pero esos son también manifestaciones importantes de lo que el nuevo gobierno quiere. Ha nombrado a una mujer extraordinaria como embajadora del pueblo colombiano por primera vez en la historia de este país. Mujer extraordinaria, Leonor, como embajadora ante las Naciones Unidas en Nueva York. Y muchos se preguntaban, pero si la señora no habla inglés, ¿cómo así que la nombran embajadora ante las Naciones Unidas y en Nueva York? No, pues para eso están los intérpretes. Lo primero es que haya un Estado soberano que se atreva a pensar que lo más importante son las lenguas de su propio pueblo y no que tienen que estar condicionados a hablar inglés para que tengan un cargo público. Eso tiene que terminarse, porque tendría que ser más valioso el inglés que la lengua de Miguel Obeso, la lengua palenquera. ¿Por qué no apreciar a nuestros indígenas, que la gran mayoría son bilingües? Hablan su propia lengua y hablan el castellano. ¿Y cuántos de nosotros somos bilingües? ¿No? Pero de eso se trata la inclusión en democracia, del reconocimiento de este país diverso, de este país multicultural, de este país que ha sido y sigue siendo inmensamente rico, a pesar de que las castas, las élites, lo hayan condenado al despojo, a la violencia, a la exclusión. Como en este país tremendamente rico, unas pocas familias son de las más ricas del planeta y están en esa lista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Y eso es lo que se quiere en un gobierno que apuesta a convertir a Colombia en potencia mundial de la vida, o como dice nuestra vicepresidenta Francia Márquez, para vivir sabroso. ¿Cómo se han burlado? ¿Cómo se han burlado de ese concepto que Francia Márquez le ha presentado al país? Entonces se desarrolla una narrativa en contra para decir, es que vivir sabroso es que no van a trabajar, quieren vivir de las rentas del Estado sin trabajar, quieren aprovecharse de los impuestos de los colombianos sin trabajar. Es un mundo de perezosos. No, en ese lenguaje profundamente racista y discriminatorio no han escuchado lo que Francia Márquez ha dicho. Vivir sabroso es vivir con el respeto pleno de los derechos humanos de cada persona, vivir en el respeto pleno de los derechos colectivos de las comunidades étnicas, indígenas, afro, raizales, palenqueras. Eso es vivir sabroso, vivir con dignidad, algo que los padres de la patria norteamericana, de los que si nadie se burla, consagraron en distintas constituciones cuando progresivamente fueron alcanzando la libertad frente al Imperio Británico. Y allí cuando consagraron en cada texto constitucional que el propósito era la felicidad humana, la felicidad humana. ¿Quién se ha burlado de ellos? Porque se consagra en un texto constitucional la búsqueda de la felicidad humana o de lo que los indígenas del altiplano en los Andes, en Bolivia, en Ecuador y en Colombia también se plasma en el acuerdo de paz, el del buen vivir. ¿Y qué es el buen vivir? Pues que todos los seres humanos tengamos lo necesario para vivir con dignidad, pero entendiendo que tenemos unos límites, los de la madre tierra, los de la madre naturaleza, y que la madre tierra y la madre naturaleza tienen derechos, y derechos que tenemos la obligación de respetar por la sobrevivencia misma de la especie humana. De eso se trata. Bueno, ustedes seguramente ya vieron rápidamente mi informe de rendición de cuentas, o no lo han presentado todavía, ¿sí? ¿Ya lo presentaron? Bueno. Ahí ustedes ven que en mi despacho tramitamos más de 1.770 procesos que los dejamos al día.
y terminamos este mandato constitucional al día, dejando todo al día, dejando todo en orden. Y sí, con la garantía de que aquí a nadie se le violentó ni se le irrespetó en sus derechos políticos. Todas las fuerzas políticas, todas tuvieron garantías, todas sin excepción. En mi despacho nunca proyectamos una decisión con algún interés partidista, nunca. Lo hicimos en el marco de nuestras obligaciones constitucionales y legales. Y quiero agradecer a todo el personal, más allá de mi despacho, a todo el personal del Consejo Nacional Electoral, porque eso no hubiese sido posible sin su concurso. A esos más de 300 personas que trabajan aquí, a cada una de ellas. Agradezco también al amor que me dieron nuestras señoras que trabajan en el aseo, llevándonos el café, la agüita aromática, a ellas que hicieron nuestra vida cotidiana mucho más amable, que nos dieron amor. A ellas un gran agradecimiento. Y por supuesto a todo el personal de la registraduría. Aquí hay seres humanos extraordinarios que trabajan con vocación, que cumplen a cabalidad con sus responsabilidades legales. También ese personal de la registraduría, en esta entidad y en todo el país, un gran aplauso. Por supuesto que uno tiene que llegar después de 4 años en una entidad como esta a sacar conclusiones. Con estas conclusiones voy terminando. La primera y la más importante es que tú llegas al servicio público con un compromiso y con unas obligaciones constitucionales y legales. Uno no tendría que ser agradecido por cumplir con unas obligaciones constitucionales y legales. Uno no tendría que estar esperando que le reconozcan ni que lo aplaudan por cumplir con algo que es una obligación. Y una obligación que además se puede desarrollar porque tenemos una población que paga impuestos. Y lo que espera es eso, tener personas dignas al frente del servicio público, que no llegan al servicio público para mirar cómo es que me voy a enriquecer yo, o cómo es que voy a enriquecer a mis familiares, o cómo es que voy a enriquecer a los que a mí me llevaron a un puesto de poder. De eso se trata, se necesita ética en el servicio público, una moral irrenunciable en el servicio público. Y eso se puede conseguir, por supuesto, cuando hay una sociedad civil organizada, cuando hay organizaciones veedoras de la función pública que exigen rendimiento de cuentas. Esta rendición de cuentas debe ser algo que cualquier alto funcionario del Estado debe hacer regularmente. Yo lo he hecho durante estos años en 3 oportunidades. La pandemia nos interrumpió 1 año de poder rendir cuentas, pero si no lo hicimos en 3 oportunidades. Y este es mi informe final de rendición de cuentas. Y duden de aquellos que no rinden cuentas. Hay que preguntarse por qué. Todos debemos rendir cuentas, todos en las responsabilidades que tengamos dentro del servicio público. Cuentas con nuestra propia conciencia. Y tú llegas a mirarte al espejo y finalmente identificas que ni siquiera puedes sostener tu mirada porque hay algo que te acompleja, porque hay algo vergonzoso que te atraviesa, porque le estás haciendo trampa al pueblo que te permite estar ahí porque paga sus impuestos. Pues esa mentalidad tiene que transformarse. Y esas miradas vergonzantes que no se sostienen ni siquiera en un espejo, pues tienen que transformarse. Uno tiene que ser capaz de poderse mirar en un espejo con la satisfacción de tener la conciencia tranquila de que hace las cosas bien, por su pueblo, por la humanidad entera, de que uno hace las cosas bien. Y si hacemos las cosas bien, pues este país se transforma radicalmente, se transforma profundamente. Y esa es mi primera gran conclusión de todo esto. Quiero rendirle un homenaje y un aplauso al primer presidente que tuvimos en este proceso, Heriberto Sanabria, del Partido Conservador, quien se comprometió a depurar a la organización electoral, al Consejo Nacional Electoral,
Y desafortunadamente Heriberto se nos fue muy temprano. Un conservador, pero un hombre democrático, un hombre progresista, un hombre comprometido también con la transparencia dentro de la gestión pública, y desarrolló muchas orientaciones y ayudó a depurar esta organización electoral desde su llegada en septiembre de 2018 a esta institución. Otra gran lección tiene que ver con la manera como nos relacionamos con las personas con las que trabajamos. Nuestros empleados no son nuestros sirvientes, ni son nuestros empleados. Son los empleados del Estado, son los empleados de una función pública, no son mis empleados, a los que yo puedo tratar como me da la gana, a los que yo puedo ofender o despreciar, o cambiar, simplemente sacarlos del trabajo porque no me simpatizó y no me saludó bien en determinado momento. No, hay que aprender a respetar los derechos laborales, a no acosar laboralmente a nadie, a respetar a aquellas personas que sacrifican para cumplir con la función pública. Y a todas y a todos ellos que por alguna circunstancia hubiesen podido sentirse ofendidos por algo que yo dije o dejé de hacer, les pido excusas. Pero yo sí quisiera también que se comprenda ese mensaje. Los empleados que tienen jefes no son subalternos de sus jefes. Son empleados del Estado, que tienen que cumplir obviamente con unas obligaciones laborales, con unas orientaciones, con un plan de trabajo, con compromisos institucionales, pero no tienen por qué soportar humillaciones de nadie. Tienen que ser personas respetadas plenamente en sus derechos, y si sus derechos son violentados, pues que puedan ejercer los reclamos correspondientes para que se superen ese tipo de situaciones. Otra tercera lección muy importante es la de que avanzamos mucho mejor cuando nos organizamos, cuando sabemos planificar, cuando podemos poner al frente también personas que tienen esas capacidades para hacer que los equipos funcionen colectivamente y de estar en contacto permanente con la gente con la que trabajas. Yo me reunía cada 8 días desde que llegué al Consejo Nacional Electoral con todo mi equipo. Luego la pandemia nos obligó a distanciarnos y tuvimos que aprender a trabajar de otra manera en todas estas comunicaciones frías y virtuales. Pero lo esencial es mantener siempre un espíritu colectivo, grupal de trabajo, que los mensajes sean muy claros. Y un cuarto, que quizás debía haber sido el primero que mencionara, es justamente el de comprender dentro de la organización electoral que los derechos políticos son derechos humanos fundamentales y que los derechos políticos, siendo derechos humanos fundamentales, se reflejan en una democracia que debe ser genuina, que debe ser auténtica, donde también entendamos que la democracia es un derecho fundamental, es un derecho colectivo. Así lo reconoce la Carta Democrática Interamericana, que la democracia es un derecho. Pero aún nos falta avanzar para plasmar reglas que permitan garantizar que cualquiera, sea legislador o sea presidente, que pretenda durante su mandato hacer cambiar las reglas de juego para beneficiarse él o ellos en sus cargos de poder, que eso es profundamente antidemocrático y que no hay que permitirlo aquí ni en ningún lugar del mundo, porque eso es lo que conlleva regímenes autocráticos, violadores de los derechos humanos, donde se usurpa la voluntad popular en nombre de un caudillo que dice cómo es que hay que resolver los problemas de una nación, cuando terminan enriqueciéndose en contra del pueblo que los llevó al poder. Eso no se puede permitir. Hay que aprender a respetar las reglas. Otro elemento es sobre la organización electoral misma. Y en esto
quiero señalar que hay que hacer profundos cambios en la organización electoral. Necesitamos un poder electoral, realmente independiente de todos los poderes, un poder electoral. Y un poder electoral que tenga un presupuesto anual asignado constitucionalmente, legalmente, que no tenga que irse el registrador, ni el presidente del Consejo Nacional Electoral, o la presidenta del Congreso, a ver si me dan más recursos o menos recursos. No. Una pelea anual y una manipulación allá con intereses políticos del gobierno de turno o de los congresistas. Eso no debe suceder. Debe garantizarse un poder electoral completamente autónomo y en términos financieros. Y por supuesto un poder electoral integrado por personas que lleguen a su dirección, todos y todas en concursos de méritos. Y eso implica también otros cambios en el sistema político colombiano. Por ejemplo, que todas las campañas y todos los partidos políticos sean financiados exclusivamente con recursos del Estado. En algunos países eso sucede. Y en este país debería ser más necesario que en cualquier otro, para evitar que las mafias sigan colocando congresistas, gobernadores, presidentes o grandes intereses corporativos. Eso hay que evitar. Y le sale más barata a una nación poder pagar a sus partidos políticos, todos sus partidos políticos y todas sus candidaturas. ¿Garantizando qué? ¿Qué puede garantizar el Estado? Pues a cada candidatura se le dan espacios en la televisión, en la radio, en la prensa, se le ponen las pancartas y todos proporcionalmente también en función de su representación parlamentaria, pero a cargo exclusivamente del Estado. Es la única manera de poder llegar a controlar si efectivamente no se están destinando recursos de manera irregular a una campaña política. Y eso va aunado también a otra necesidad, la del voto obligatorio. Necesitamos del voto obligatorio. Existen muchos países de América Latina. Ya Jorge Eliezer Gaitán, desde los años 30, 40, defendía la necesidad de tener el voto obligatorio y decía él, para acabar o limitar la corrupción electoral, eliminar el clientelismo. Sí, qué tristeza que haya gente que tenga que vender su voto por necesidad, que lo haga por saciar el hambre un día de elecciones y de pronto puede saciar el hambre ese día de su familia. Pero ese voto irresponsable está condenando a la miseria a millones de personas, condenando a la nación entera. Y cuando hay voto obligatorio, esas posibilidades de comprar voto dejan de tener tanto impacto y se reduce significativamente el clientelismo en la vida democrática. Bueno, yo hoy quiero concluir presentándoles estos libros. Aquí están 8 libros que he escrito con el apoyo de mi despacho. Excelentes testimonios. 6 libros de mujeres que transforman. Más de 30 mujeres extraordinarias que enriquecen la vida de nuestro país, pero las esperanzas mismas de la humanidad. 6 libros, 6 tomos de conversatorios que tuve con todas ellas. Ustedes van a encontrar vivencias de una profunda riqueza, de una extraordinaria riqueza. Allí ustedes van a poder leer los testimonios de las jóvenes que durante el estallido social terminaron siendo mutiladas en sus ojos. ¡Qué vergüenza de Estado! ¡Qué vergüenza de Estado! Ir a desfigurar el rostro de un joven, de una jovencita, con la intención de crear terror, de crear pánico, de que la juventud no se movilice. Ese mensaje que está en uno de los libros. Nos quisieron asustar, pero nos dieron más razones para luchar. Eso es lo que expresaban también esas jóvenes. O sea, cómo entender, cómo comprender que uno pague servidores públicos con nuestros impuestos para tener asesinos en las instituciones, torturadores en las instituciones, canallas y cobardes en las instituciones. Hombres que han irrespetado sus obligaciones constitucionales y legales. Y ahí siguen, todavía están ahí aniquilando personas.
el nombre del statu quo, el nombre de las mafias que han cooptado el poder en distintos territorios del país. Bueno, por fortuna tenemos un hombre como Iván Velázquez, ahora como ministro de la Defensa. Su primera y su más gigantesca tarea es poder depurar la fuerza pública de estos asesinos, de estos criminales, de estos corruptos. Y que no se pongan bravos, porque yo se lo he dicho muchas veces a los generales o al propio presidente Uribe. El problema cuando se desacreditan las instituciones no es porque se denuncien los hechos de corrupción, los hechos de delincuencia, los hechos de terrorismo estatal que se cometen. Es porque ustedes permiten que esos hombres cometan esos crímenes. Son ellos los que avergüenzan las instituciones, no quienes denuncian esos crímenes. Y por eso no han entendido la labor de los defensores de derechos humanos. Y por eso hay un mal espíritu de cuerpo dentro de las Fuerzas Armadas y de policía. ¿Cuántos de esos soldados, cuántos de esos policías son personas muy buenas, son personas muy honestas, pero terminan siendo dominados por el miedo y finalmente se tienen que quedar callados? Callados, como los testimonios que yo recibí por decenas de agentes del DAS que prefirieron hacerse condenar antes que decir la verdad. Prefirieron recibir 7 o 14 años de prisión, teniendo la posibilidad de someterse a un principio de oportunidad y contar qué era lo que había pasado, quién les dio las órdenes. Y lo que me decían a mí, doctor Luis Guillermo, yo prefiero la cárcel antes que poner en peligro a mis hijos, a mi familia, a mis hijos, a mi familia. ¿Qué clase de cobardes han estado en el poder del Estado? ¿Qué clase de asesinos han estado en el poder del Estado? ¿Qué hombres que le han servido a la nación y a los servicios de seguridad terminan temiendo por la vida de sus hijos? ¿Qué tipo de miserables, cobardes, canallas? Y hay que decírselos, porque ellos son los que tienen que irse del poder y ellos son los que tienen que, ante la justicia, pagar más temprano que tarde por sus delitos, por sus crímenes. Yo le decía a mis colegas, premonitoriamente, allí cuando estábamos en la Plaza de Bolívar, inaugurando la jornada electoral del 19 de junio, a las 8 de la mañana, en esa mañana fría y lluviosa, yo les dije a mis colegas, le dije al doctor Benjamín, secretario general de la registraduría, un personaje extraordinario, amable, gentil, gran colaborador de la causa democrática. Le dije, Benjamín, desde hoy, ahora que vamos a cantar el himno nacional, desde esta noche, ese himno nacional podrá ser cantado de manera diferente. Y ustedes no saben el inmenso alivio que siento, el inmenso amor que siento y la inmensa satisfacción que siento cuando podemos cantar con el himno nacional, cesó la horrible noche, cesó la horrible noche. Bueno, en estos libros ustedes van a encontrar también la segunda edición de Sombras y Luces de la Democracia, actualizada al día de hoy. Y se lo recomiendo porque es una larga historia sobre todas nuestras resistencias, las resistencias de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos afro, las resistencias de ayer, las resistencias de hoy, todo lo que nos ha costado abrir esos espacios de democracia. Y el otro libro, Memorias en Pandemia, no es tiempo para morir. Eso parece el título de una película de Hollywood, ¿no? Pero en realidad me lo inspiró mi mujer y mi hijo, Camilo Ernesto Pérez, niño desde Bélgica, porque cuando supo que yo estaba tan enfermo y que estaba ya agonizando en una cama de mi apartamento, me dijo un mensaje profundo y muy esencial. Dijo, papá, si no te ha matado el terrorismo estatal en tantos años, no te vas a dejar morir por este virus.
te necesitamos. Así que con esto concluyo. Estos son libros escritos sin derechos de propiedad intelectual, para que los reproduzcan, para que los compartan. Si quieren citar al autor, lo citan. Si no lo quieren citar, no lo citen. Ahí están. Están registrados, sí, pero es para que los lean, es para que los multipliquen, para que conozcan los testimonios, como les he dicho, de todas esas hermosas mujeres que allí aparecen reflejadas en lo más profundo de sus espíritus, de su compromiso humano, de amor por su pueblo, de amor por sus familias, de amor por la humanidad. Y como ahí lo digo, la transformación profunda de la humanidad y de Colombia tiene rostro de mujer. Aquí pueden descargar todos esos libros y los pueden compartir. Bueno, termino. Me excuso porque tengo que irme al aeropuerto a tomar un avión y no podré quedarme a dialogar con ustedes. Una vez más, gracias a los pueblos indígenas aquí representados, a la comunidad indígena en Vera que viene desde Risaralda, a nuestros compañeros del Baupés, a todos los amigos raizales, afros, que han llegado aquí desde distintas regiones del país a acompañarnos en esta rendición de cuentas. Especial agradecimiento a Yaira y a Yajaira, perdona. Yajaira es un nombre muy hermoso y es un nombre que hay que aprendérselo bien. Yajaira, muchas gracias. Y a Toniel por acompañarnos en la mañana de hoy. Un gran abrazo para todas y para todos ustedes. A todo mi equipo de trabajo les llevaré por siempre en mis memorias, en mi corazón. A Cristian, que se fue a trabajar a la alcaldía de Bogotá y que nos acompañó también con muchísimo compromiso. No puedo olvidar a Marcela Llano, que hoy está estudiando en España, que también fue muy importante en el desarrollo de mi trabajo, de todos los temas de género, y a tantos otros que pasaron por mi despacho y fueron a ocupar otras responsabilidades. Así que decirles sencillamente que el presidente Gustavo Petro Urrego, a partir del 7 de agosto, tiene el compromiso de transformar a Colombia en una potencia mundial de la vida. Y obviamente que eso no lo puede hacer solo el gobierno. Para convertir a Colombia en potencia mundial de la vida no lo puede hacer solo el Congreso de la República, ni los jueces. Convertir a Colombia en potencia mundial de la vida debe ser un compromiso de cada ciudadana y cada ciudadano. Que lean el artículo 95 de la Constitución Política, que establece que toda la ciudadanía de este país tiene el deber de contribuir a la defensa de los derechos humanos. Si no fuese solamente un puñado de valientes, de hombres y mujeres, sino que fuesen millones cumpliendo ese mandato constitucional, pues convertiríamos fácilmente a Colombia en potencia mundial de la vida. Todos los servidores públicos, todos tienen que contribuir a ese propósito. Contribuir para que Colombia efectivamente sea una nación de prosperidad, de bienestar para toda la población. Una nación donde erradiquemos la miseria y erradiquemos la violencia. Esos son los dos mensajes principales de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Liberar a la humanidad del terror y liberar a la humanidad de la miseria. Y eso lo vamos a concretar cuando, desde el 7 de agosto, cada una y cada uno de nosotros empecemos a luchar con fuerza, con convicción, para convertir a Colombia en potencia mundial de la vida. Muchísimas gracias.
Gracias, señor magistrado Luis Guillermo Pérez, por ese gigante aporte a la democracia y por esa defensa de los derechos humanos. Ese trabajo que lo ha consagrado durante toda la vida. Doctor Luis Guillermo, cuando usted estaba haciendo algunas de las reflexiones, efectivamente me acordé de la campaña política. Quienes tuvimos la oportunidad de estar ahí de cerca, de Francia Márquez, vimos como muchos no entendían ese concepto de vivir sabroso y no lo entienden. Y mucho menos el pueblo colombiano ha madurado lo que realmente significa la democracia. Un concepto, Yajaira, que lo desarrolla de una forma muy perfecta Estanislao Zuleta en alguno de sus libros. Bueno, ¿qué viene, Yajaira? Veíamos esta libreta que nos mostraba el magistrado. La idea es que escaneen el código QR que aparece atrás. Esto se hace abriendo la cámara del teléfono celular como si fueran a tomar una foto. Se les abre un enlace en internet y allí pueden descargar todos los libros escritos por el magistrado y que, como ya nos decía, el acceso es gratuito. También pueden ingresar a www.luisguillermoperezcasas.com y bajarlos directamente. Otoniel, pero no solo tenemos esto, tenemos aquí. Ahí está. Vamos a hacer la foto con todo el despacho, doctor Luis Guillermo, pero como vamos llegando al final, yo quiero que ustedes observen algo realmente maravilloso. Y es la escuela de danza Yalomba. Ustedes ya los van a ver, los niños que van a pasar acá. Yalomba, ¿qué es Yalomba, Yajaira? Yalomba es una agrupación que rescata las raíces, los saberes, la tradición del Pacífico colombiano y están también aquí en esta rendición de cuentas. Y ellos están o han rendido con ese nombre un homenaje al primer músico africano que incorporó la percusión folclórica. Este grupo está dirigido por Wilman Córdoba Palomeque y vamos a disfrutar un aplauso para ellos. Por favor, regresen a sus sillas, si son tan amables, para disfrutarlos. Y al final va a haber otro espectáculo por parte de la comunidad indígena. ¿La foto? ¿La foto? Los llamamos ahorita. Aún no hemos terminado, entonces les pedimos por favor no se vayan. Tenemos este acto que ven ustedes ya en tarima y regresamos para despedirnos oficialmente de esta rendición final de cuentas 2018-2022. Adelante, Yalomba.
Ellos son Yalomba, trayendo a este espacio, Otoniel, las raíces, la herencia del Pacífico colombiano. El maestro Wilman Córdoba lleva un proceso de varias décadas formando a estos jóvenes que en su gran mayoría han sufrido la violencia en sus territorios. Estos jóvenes tienen sus raíces en el departamento del Chocó, viven en el municipio de Soacha y es a través del arte, de la música, de la danza, donde ellos se reivindican, se fortalecen. Fuerte aplauso, aunque todavía están ahí. Fuerte aplauso, que se sienta, que llegue hasta el municipio de Soacha. Bueno, vamos llegando al final
Pero antes de tomar el refrigerio, damas y caballeros, tenemos algo adicional y más profundo, Yajaira. Tenemos una armonización, así como abrimos este espacio con una comunidad indígena, vamos a cerrar también con ellos. Abrimos el espacio pidiendo el permiso, nos contaban de la importancia y trascendencia, ¿no?, de pedir permiso para este tipo de espacios. Vamos a cerrar con broche de oro también con esta armonización, no sin antes agradecerles por su asistencia, por acompañarnos aquí en este salón, a quienes se conectaron con nosotros a través de las redes sociales. Gracias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y el magistrado Luis Guillermo va a hacerse la foto con todos los funcionarios de su despacho. Invitamos y a los funcionarios. procedemos a la armonización. Invitamos a los funcionarios del despacho del magistrado a subir ya mismo al escenario para hacer la foto final y cerraremos entonces con la armonización. Bienvenidos todos. A todos ustedes, muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa, Fernando? Que tú no me hablas a mí. ¿Qué es lo que pasa, Fernando? Que tú no me hablas a mí. Has dejado amor en Francia, que sea mejor que mí. Has dejado amor en Francia, que sea mejor que mí. Yo no he dejado amor en Francia, que sea mejor que tú. Yo no he dejado amor en Francia, que sea mejor que tú. Sino que veo a tu marido, que pasa cerca de mí. Sino que veo a tu marido, que pasa cerca de mí. Señores, vengan a ver el caso que ha sucedido. Señores, vengan a ver el caso que ha sucedido. A Elena por corrinchosa ya la mató su marido. A Elena por corrinchosa ya la mató su marido. ¿Por qué lo hiciste, Fernando? ¿Por qué no la perdonaste? ¿Por qué lo hiciste, Fernando? ¿Por qué no la perdonaste? Si la ibas a matar, la hubieras abandonado. Si la ibas